Filipenses 4, hermanos. Filipenses 4:15. El día de hoy terminamos nuestra serie de predicaciones de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Filipenses 4:15. Vamos a ir desarrollando la lectura hasta el versículo 23. Y yo quisiera que pensaras por algún momento, hermano, ¿por qué ofrendas? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es tu motivación para ofrendar? He de confesarles que el tema de el dinero en las iglesias causa mucha controversia. Ustedes conocen y saben seguramente de que en muchas iglesias se ha abusado por parte del liderazgo, por parte de los pastores, entre comillas, déjenme ponerlo así, se ha abusado de la manera en la manipulación que se tiene en una mala interpretación de la palabra para manipular a la iglesia para que ofrende. Y la palabra de Dios no enseña eso. Yo no sé si tú te has puesto a pensar si este momento de la ofrenda, si lo hago por costumbre, por tradición, por obligación, por no quedar mal con mi esposa, por no quedar mal con alguien, o porque estás adorando a Dios. Y es algo que el día de hoy vamos a estudiar, Filipenses 4:15. La escena que vamos a estudiar hoy, hermanos, es casi irreal para los parámetros que estamos acostumbrados, que marcan el éxito humano. Un hombre de edad avanzada, desgastado por los viajes, las persecuciones y los azotes, está confinado en una celda romana y encadenado con un guardia 24/7. 24/7 Pablo tenía un guardia ahí y escribe una carta, hermanos, que más allá de quejarse, más allá de tener una situación de oren por mí para que yo sea liberado. Oren por mí para que tenga que comer. Oren por mí para que se apiaden de mí. No. Pablo escribe una carta retadora a la iglesia de Filipos para que ellos encuentren bendición al obedecer la palabra de Dios. Él no está pensando en él. En este texto de Filipenses 4:15 al 23 nos explica básicamente dos cosas, hermanos. La primera, la suficiencia de Dios. Tú y yo no necesitamos otra cosa más que el Señor. Y la economía del creyente. Este tema de los dineros y las ofrendas, hermanos, cuando tú y yo lo manejamos con la sabiduría de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que malgastamos lo que el Señor nos da. Y yo no te voy a decir, ¿y sabes qué? Tienes que aumentar tu ofrenda. Es más, se los pongo de ejemplo. Porque dije, seguramente en muchas iglesias primero se da este tipo de predicaciones y después se recoge la ofrenda, ¿no? Yo no lo voy a hacer. Y yo he sido muy reiterativo, hermanos, en donde si tú o yo no estamos dando la ofrenda con una actitud correcta bíblicamente, mejor no la des. Porque vas a acarrear juicio. Y en lugar de ser algo agradable para el Señor, un aroma agradable, tu ofrenda apesta al Señor. Actualmente vivimos asfixiados por la inflación, la incertidumbre laboral, un vacío existencial. Pero este texto nos va a generar una expectativa preciosa. ¿Cómo es posible poseerlo todo mientras no se tiene nada? Porque de eso se trata el texto. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo habla de poseerlo todo y no tiene nada?
Pablo agradece esta ofrenda que la iglesia de Filipos le dio y revela el secreto de una paz que depende solamente de un Dios soberano. Hace 8 días, nuestro hermano Aurelio predicó acerca del contentamiento. Y sin querer regresarme mucho, pero leía que una característica del contentamiento es que estás pensando en servir a los demás. Cuando tú y yo ponemos nuestra visión en servir a los demás, es cuando estamos dando una evidencia de que hay contentamiento en nuestro corazón. Ayer, después, en la tarde, noche, estábamos viendo una película, mi esposa y yo, y hablaba de un matrimonio, y ese matrimonio eran unas personas preparadas, con maestría, con doctorado, pero esta pareja empezó la mujer, la esposa, a tener más éxito que el varón. Y entonces ese choque que se empieza a dar de que por qué tú más y yo no, y empieza entonces a darse de que no, pues entonces yo tengo que lograr un triunfo, y el varón no, pues yo también. Y entonces el clásico problema, y es a veces tan evidente, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que uno de los grandes problemas en el matrimonio es el egoísmo. Si tú revisas, si analizas los conflictos que tú tienes en la pareja, casi en todos, por no decir todos, es porque el varón piensa en uno o la esposa está pensando en ella. Y no ceden. Y cada quien dice que yo tengo derecho. Y la esposa también dice tiene derecho. Y la Biblia nos enseña que sin Cristo el único derecho que tenemos es el infierno, hermanos. Así de sencillo. En el texto que vamos a estudiar desglosa cómo la generosidad de la iglesia de Filipos y la provisión divina se van a enlazar. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. ¿Cuál es? La gloria de Dios. ¿Cuál es? La edificación del creyente. Todo lo que hace el cristiano es para darle honra y gloria a Dios y para que haya edificación. Si tú en el día a día, la Biblia te da principios para actuar y tomar decisiones en la vida, hermano. Si tú tienes alguna duda con lo que estás haciendo y vas a tomar una decisión, yo te sugiero que vayas a la palabra de Dios, porque te va a decir que el principio es, ¿esto le da la gloria a Dios? ¿Esto me edifica? Y si la respuesta es sí, pues estás tomando la decisión con base en la palabra de Dios. Acompáñame a orar. Señor y Padre bendito, te damos muchas gracias porque podemos abrir con libertad tu palabra, podemos estudiarla. Ayúdanos a comprenderla. Hay cosas que a veces nos cuesta trabajo entender y aceptar. No estamos acostumbrados. La sociedad gobernada por el príncipe de este mundo ha hecho muy bien su labor y nos cuesta trabajo, Señor, aceptar tu palabra. Ayúdanos a ser agradables a ti y perdona nuestro pecado. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén. El primer punto que vamos a ver, hermanos, es el versículo 15, que lleva por título el registro de la fidelidad. Y es la asociación en el comienzo del Evangelio. Pablo ya está terminando la carta y los va a llevar como comenzó la carta. Dice Filipenses 4:15, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Y en Filipenses 1:3, que así empezó su carta, Pablo, hace esta mención. Dice en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes,
pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Seguramente tú sabes que la iglesia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, esta iglesia se fundó y está narrado en Hechos 16. 10 años después, Pablo escribe esta carta. Y por eso los lleva a remontarse de que hace 10 años, desde hace 10 años, ellos han participado para apoyar al apóstol Pablo. Así que establece el primer gran pilar de esta exposición, la coinonía o la participación del evangelio a través de recursos materiales. El contexto es la iglesia filipense en Macedonia. Macedonia, ubiquemos que es como un estado para nosotros. Y en ese estado había 3 iglesias cristianas: la de Filipos, Tesalónica y Berea. Esas 3 iglesias estaban dentro de este territorio de Macedonia. Si ustedes leen Hechos 16, se van a dar cuenta que el viaje misionero que Pablo no decidió irse por ahí. Si ustedes recuerdan, por ahí tuvo a un varón macedonio que le dijo que se viniera para acá y entonces cruza esa ruta. Y entonces llega a Filipos, pasa a Tesalónica y luego se va a Berea. Hace 10 años es que Pablo inició ahí la obra en Filipos. Fue la primera ciudad europea, eso actualmente es Grecia. La ubicamos en el país de Grecia. Y fue allí donde Lidia, una vendedora de púrpura, abrió su corazón y abrió su casa para que empezara la iglesia en ese lugar, donde el carcelero de Filipos se iba a suicidar, porque según esto ya se habían escapado, pero no fue así. Y fueron bautizados este carcelero y su familia. Y Pablo describe este tiempo como el comienzo de la predicación del evangelio. Acompáñame a 2 Corintios 8. Y vamos a ver una característica de estas iglesias, cómo eran. Y un poquito para ponernos en contexto, ¿cómo ubicarías una iglesia? Bueno, pues seguramente muchos de ustedes conocen la iglesia de Grace, allá en Sun Valley. Y ubiquémosla con una iglesia en la sierra de Oaxaca, 2 Corintios 8. Económicamente, ¿tú quién crees que fuera más fuerte? ¿La iglesia de Grace o la iglesia en la sierra de Oaxaca? Y esto lo hablo porque mucho tiene que ver las condiciones históricas para que tengamos el contexto correcto de por qué era tan importante tocar el tema de las ofrendas, que no nada más era dinero, hermanos, porque dice la palabra de Dios que ellos se entregaron primero al Señor. En 2 Corintios 8, 1 al 5, Pablo nos da una descripción de la condición de estas iglesias de Macedonia. Les voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran aflicción, o sea, no estaban tranquilitos. Hermanos, recordemos que el contexto de las iglesias del siglo I era que te mataban. Es más, el proceso era, te amenazaban por ser cristiano. Luego te encarcelaban si no hacías caso. Y si no hacías caso, te torturaban. Y si no hacías caso, te mataban. Y no creas que te mataban cortándote la cabeza, te empalaban vivo. Te quemaban vivo. Esos contextos son importantes que los conozcamos, hermanos. Estamos aquí, a veces con un poco de calor. Pero eso es a lo mejor lo peor que nos puede pasar. El tener un poquito de calor. Y dice que estas iglesias estaban en medio de gran aflicción, de gran prueba de aflicción. Abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad.
Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Suplicándonos, fíjense la actitud de esta iglesia, suplicaban con muchos ruegos que el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Leía la historia de un hermano que tuvo muchas carencias. Cuando él empezó a entender que el Señor empezó a bendecirlo espiritualmente y materialmente, él deseaba que llegara el momento de la ofrenda. Él quería agradecerle al Señor por lo que le había dado. Lo levantó del hospital, lo sacó de ese lugar, lo sanó, le dio un trabajo. Y él quería que llegara la hora, el momento en donde tendría que entregar su ofrenda, porque él quería agradecerle al Señor. La cantidad no importa, hermanos. Eso no importa. Lo que importa es la actitud que tú y yo tenemos para contribuir a la obra de Cristo. Y no se trata, y no lo quiero encerrar exclusivamente en el momento de la ofrenda. A la hora de la clase platicábamos que precisamente este periodo que damos de media hora, que a veces hoy en lo particular vi como que necesitamos otros 10 minutos más. Podemos ser de bendición, porque por eso somos el cuerpo de Cristo, para edificarnos unos a otros. Tú no te quedes solo cuando están esos momentos. Busca a alguien, porque seguramente tú puedes ser de bendición para esos hermanos. Estaban en profunda pobreza y atravesaban una gran aflicción. Ese era el contexto por los cuales estaban esta iglesia de Filipos y estaban rogando poder contribuir a Pablo y a toda su banda, porque Pablo no andaba solo. Pablo traía ahí un grupo de personas y él, muchas veces no nos podemos a pensar, hermanos, escuchamos de los viajes y misioneros de Pablo, ¿y de dónde salió la lana? Si decimos, oye, vamos, ¿qué te gusta? Vamos a Querétaro. Híjole, agarras y dices, a ver, déjame ver, ¿no? Y vamos aquí a Querétaro. Déjame ver si hay gasolina. Los viajes misioneros duraban meses, hermanos. Meses. Y no era Pablo solito. Y entonces, a pesar de esta pobreza, de sus problemas, y a pesar de esto, la generosidad de los filipenses era proporcional a su fe, no a sus recursos, no a su cuenta bancaria, déjenme ponerlo así. La gracia de Dios, hermanos, actúa en la voluntad del hombre para que actúe por encima de las expectativas que uno tiene. La exclusividad de la que hablaba Pablo, ninguna iglesia compartió conmigo, sino solamente ustedes, es una exaltación para la iglesia. La fidelidad de la iglesia de Filipos para la obra. Juan Calvino en su comentario señala esto. Señala que esta cuestión de dar y recibir no debe verse como una transacción comercial, sino como una reciprocidad espiritual donde el ministro siembra lo eterno y la iglesia responde con lo temporal. Realmente, hermanos, la manera en la que, por ejemplo, un hermano que viene y pone una silla y limpia aquí el lugar para que tú llegues y te sientes, está contribuyendo para la obra del evangelio. Hablábamos de los dones en la clase hace un rato.
¿Cómo está funcionando el cuerpo? Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tienes una función, mi hermano. ¿La estás desarrollando? No vayas a ser vesícula. Yo no quiero ser vesícula en el cuerpo del Señor. Punto número 2, la geografía de la generosidad. Tesalónica y la perseverancia. Versículo 16. Vamos a ver este detalle que refuerza la fidelidad del Señor. Versículo 16. Porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Tesalónica, hermanos, estaba más o menos a esta distancia, con razón hablaba de Querétaro, lo traía en la mente, como de aquí a Querétaro, un poquito antes. Y en esa distancia, ojo, no teníamos auto, era caminando. Si en auto, ¿qué pasa luego en las autopistas? Te asaltan, ¿no? Ahora imagínate caminando. No era fácil. Y entonces, fíjense, si nosotros dijéramos, oye hermano, ¿quién va a Grace a dar una ofrenda de la iglesia cristiana Manantial de la Gracia? ¿Quién va a Grace a dar una ofrenda físicamente? Seguramente muchos levantarían la mano. Pero después que te dijera, pero es a pie. Y no te vamos a dar dinero para la comida. Te vas con tus propios recursos. Así se iban. Esta iglesia agarraba y decía a los hermanos, y ahorita vamos a ver a Epafrodito, que ya por ahí platicamos de estos domingos anteriores, que se narraba como ejemplo, ¿no? Se iban a dar ofrendas, enviaron dádivas. ¿A qué se refiere con esto? No solamente a un apoyo económico, también material, alimento, cobija, ropa, y eran voluntarias. Y lo hacía de manera repetitiva, y suplían las necesidades físicas mientras Pablo se dedicaba al evangelio. Y el hecho de que enviaran una ayuda más de una vez mostró que su generosidad era disciplina espiritual constante, perseverancia de los santos, hermanos. Hay una congruencia con lo que yo creo, hay una congruencia. No soy cristiano de domingo, soy cristiano 24/7, de domingo toda la semana. 24/7. Por eso es que no hablamos de que es que mi trabajo secular, ahí también somos cristianos. Es que en mi escuela, ahí también soy cristiano. No existe la parte secular en la vida del cristiano, hermano. Eres cristiano 24/7. Pablo, como un hombre esforzado, con frecuencia él trabajó, hacía tiendas, muchos de ustedes lo saben, para no ser carga. Sin embargo, la provisión que venía de esta iglesia le permitía concentrarse en la predicación del evangelio. El pastor MacArthur dice que el dar y recibir creaba una unión indisoluble entre el predicador y los dadores. Ellos eran socios en cada alma convertida en Tesalónica. No había hoteles, ojo, también. ¿Dónde dormía Pablo? Yo creo que muchas veces, y bueno, lo dice ahí en Corintios, ¿verdad? Piso, por aquellos que luego, y bueno, yo sí voy, hermano, pero hotel de 5 estrellas, ¿no? En avión. Eran socios en cada conversión. Dice en Gálatas 6:6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Tú y yo tenemos un compromiso con las personas que nos transmiten la palabra, porque eso lo dice el Señor, no porque lo esté diciendo yo. Hoy, tu ofrenda, parte de tu ofrenda llega al seminario bíblico, palabra de gracia. Nosotros estamos ofrendando. ¿Y por qué esa conciencia, hermanos? Porque de ahí recibimos bendición.
y queremos ser bendición. La parte de los que estudian en el seminario está subsidiada, hermano, casi regalada. Hay que apoyar al seminario. Hemos apoyado a los predicadores que vienen para mostrar nuestra gratitud porque vienen y nos comparten su palabra. Tratamos nosotros de que vemos la necesidad. Ese es un trabajo, por ejemplo, muy claro que los diáconos de la iglesia buscan. ¿Quién está necesitado? Vamos a ofrendar. Y buscamos a quién podemos apoyar. Para eso son las ofrendas. Y bueno, la luz, los servicios, el sostenimiento de la obra, hermanos. En la actualidad, el creyente suele caer en la tentación de ver su economía como un área desconectada de su parte espiritual. Mi cartera es la mía, ¿no? La iglesia es aparte. Y el texto nos enseña que nuestro presupuesto es un reflejo de nuestras prioridades eternas. Yo no te estoy diciendo, y lo dejo muy claro, porque eso no es lo que dice la palabra, yo no te estoy diciendo que si ofrendabas 5 pesos, ahora ofrendes 10. Yo no te digo eso. Yo lo que te digo es que en la forma en que tú gastas tus recursos, es en la manera en la que tú estás poniendo tus prioridades. ¿A dónde las quieres poner? La palabra de Dios nos da el principio de que lo reflexionemos. ¿A dónde quieres llegar? Y te voy a decir una cosa, muchos de los que tenemos la bendición de trabajar, hermanos, decimos, oye, es que yo gano ahorita 10 pesos. Si ganara 15, ¿sabes qué pasa? Que cuando ganas 15, mejor 20. Y cuando ganas los 20, mejor 30. Hermano, nunca va a haber un sueldo que te alcance. Nunca. Así ganes 100,000 pesos. ¿Qué te dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Que seamos sabios en administrar los recursos que el Señor nos da. ¿Y saben cuál es uno de los peligros que luego sucede? Que cuando el Señor nos bendice en esa trayectoria laboral, como ya tienes dinero, ¿sabes qué? Ya no voy los viernes porque tengo una reunión de la oficina. Es que me lo merezco, hermano, trabajo mucho. Oye, el domingo va a haber un evento importante, pero como ya tengo dinero, va a haber un concierto, pero no gratis, ¿verdad? Va a haber un concierto, ya tengo dinero, pero es el domingo a las 11. No importa, me voy al concierto. Ese dinero, esos recursos, luego son un medio que en lugar de acercarte al Señor, te alejan. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque el Señor, si eres su hijo, ¿qué crees que va a hacer? Te va a disciplinar, nos va a disciplinar, va a decir, ¿sabes qué? A ver, estos recursos te están haciendo daño, te estás alejando de mí. A ver, vamos a entrar en un periodo de disciplina. Tu presupuesto refleja tu prioridad. Punto número 3, versículo 17, el balance del cielo, el fruto y la inversión espiritual. Y esta es la carnita, hermanos. Este es el tema principal de este texto, porque Pablo hace una aclaración crucial para evitar cualquier malentendido y explica su motivación. Dice el 4:17, no es que busque la dádiva en sí. A mí no me importa que me den. No lo dice con estas palabras, ¿no? Lo exagero para darme a entender, hermano. Pablo nos ha mostrado que habla con amor, habla buscando decirlo de la manera más amable. Nos habla y dice, te ruego. Y dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que ¿qué busca, hermanos? Busco fruto que aumente en su cuenta. Porque ¿sabes qué? Cuando tú y yo tenemos esa prioridad correcta, esa prioridad bíblica en nuestra vida, hay bendición. Hay bendición.
Y utiliza aquí una metáfora contable y de crédito espiritual, porque Pablo utiliza un término comercial de aquella época que se refería al libro de cuentas, cómo había tus ingresos y tus gastos. Y al decir que busca fruto que aumente en su cuenta, está diciendo que cada moneda que tú entregas por los filipenses, que hacían los filipenses, no es un gasto, es un depósito para la obra del Señor. No damos para comprar la bendición de Dios, hermanos. Porque luego caemos en esos pensamientos equivocados. Yo ya le di al Señor 10 pesos, porque tu ofrenda más grande son 10 pesos, hermano. O sea, el Señor, a veces le damos a nuestro ídolo el dinero. Yo ya le voy a dar al Señor esta cantidad que para mí es muy fuerte. Tú sabes que el Señor es el dueño de todo, hermano. Y Él te dio la fuerza, la habilidad y la capacidad para ponerte en ese lugar para recibir ese dinero. No damos para comprar la bendición de Dios, damos porque somos bendecidos. Yo he sido bendecido, entonces ahora voy a ofrendar. Ahora voy a ayudar al hermano. Por eso no lo quiero encerrar simplemente en las ofrendas. Es cómo estás usando esas bendiciones. Tú conoces y ves las necesidades de los hermanos. Damos porque somos bendecidos. Y en el acto de dar, Dios, por pura gracia, hermanos, acredita a nuestra cuenta espiritual un fruto que permanece. Dice un pastor, la verdadera alegría de Pablo no era que su estómago estuviera lleno, sino que el balance espiritual de los filipenses estuviera creciendo. El dinero es simplemente un símbolo de su transformación interna. El fruto del que habla Pablo es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y por eso preguntaba yo al inicio, ¿por qué ofrendas? Si tú conoces al Dios de la Biblia, debes saber que Él se agrada de la actitud de tu corazón, no de la cantidad que vayas a dar. La generosidad es un fruto de justicia, según Filipenses 1:11. Y un pastor enfatizó, fíjate lo que dice este hermano, que cuando un cristiano da con alegría, está demostrando que ha sido liberado de la tiranía del materialismo. La generosidad es la prueba de que el ídolo del dinero, hermanos, ha sido derribado del trono del corazón. A todos al dinero lo ponemos en primer lugar muchas veces. Y si nos descuidamos, tú dices, no, yo no. Bueno, si yo me descuido en eso, llega el momento en que el dinero se convierte en un ídolo. La frase aumenta en su cuenta significa que Dios toma nota de tu sacrificio porque dice que es una ofrenda de sacrificio. Dios no es un contador frío, es un Padre generoso que se deleita en recompensar a sus hijos. Él lo dice en su palabra. Acompáñame a Proverbios 19. Y aquí es en donde te digo que podemos, más allá de estas paredes, hermanos, ser bendición con la actitud de nuestro corazón. Proverbios 19:17 dice así, el que se apiada del pobre, presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Proverbios 19:17. Yo no sé tú qué haces cuando ves a una persona pidiendo dinero en un semáforo. O cuando te van a limpiar el cristal. ¿No será que es el momento de ser de bendición para esas personas? Y a veces hasta nos molesta. Y le ponemos el limpiador, ¿no? Quítate de aquí. Pero traemos el pescadito, ¿no? Ahí en el carro. Somos la imagen de Cristo aquí en la tierra, hermanos. Y esas personas son su creación. Yo muchas veces he tenido que pedirle perdón al Señor por eso. Y no hay algo que me justifique, sí que porque tuve un día pesado, que porque si ya es el cuarto que me limpió el parabrisas. El Señor
¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuántas veces me ha perdonado? No es una actitud que debamos de tener. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Pablo aplica aquí este principio de relación entre la iglesia y el ministerio. Invirtamos con sabiduría eterna. Muchos cristianos hoy en día están obsesionados por sus pensiones, sus cuentas de jubilación o sus carteras. Y eso es correcto, no está mal. Pero Pablo nos está invitando a que seamos estratégicos con una visión eterna. ¿Cuánto de nuestro capital está invertido en aquello que el fuego del juicio no podrá consumir? Veía una imagen de un hombre rico que en su ataúd le pusieron sus dólares, sus joyas, porque el Señor dijo que así lo enterraran. A veces estamos tan afanados, platicábamos un viernes que estamos tan afanados, ¿a qué le damos valor? Mi carro, mi casa. Cuando te mueras, hermano. Y estamos ahí bien, a ver, no, es que yo quiero este terreno y no, esto es mío. Cuando te mueras, cuando nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Son esas prioridades. La palabra nos da sabiduría para no desgastarnos en eso, hermano. No te desgastes en eso. Y si el Señor te quiere bendecir con una casa, gloria a Dios. El Señor nos dio las cosas para que las disfrutemos. Hagámoslo con alegría. Pero a veces no lo podemos hacer porque, regresando al ejemplo del sueldo, primero no tengo trabajo. Señor, dame trabajo. Gracias a Dios ya tengo trabajo porque gano 10 pesos. Ahora gano 15, ahora 20. Y ese contentamiento nunca llega. ¿Por qué? Porque no pienso en los demás, estoy pensando en mí solamente. La aplicación diaria es revisar nuestros recursos, no solo cómo los estamos manejando así, sino con la visión que el Señor nos está dando. Cada acto de servicio, cada ofrenda sacrificada es un depósito que genera intereses espirituales. Aquí lo comento. El Señor me permitió estudiar la carrera de contaduría y a veces como que me lleva, hermanos. Y entonces por eso les digo, genera intereses espirituales. La metáfora de la inversión nos recuerda que lo que retenemos, lo perdemos, pero lo que entregamos al Señor lo vamos a conservar por toda la eternidad. Punto número 5, versículo 18. El sacrificio de olor fragante. La generosidad como culto. El versículo 18, hermanos, eleva la discusión del plano contable a litúrgico, a la parte espiritual. Dice así, pero lo he recibido todo y tengo en abundancia, estoy abastecido. Ya estaba en la cárcel. Pero dice que lo ha recibido todo, lo tiene en abundancia y está bien abastecido. Les da tranquilidad a los hermanos. No les está diciendo, no me manden nada, yo no quiero sus cosas. No. Han sido de gran bendición, habiendo recibido de Epafrodito lo que me han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Aquí la ofrenda deja de ser solo dinero, hermanos. Se convierte en un acto de adoración. Yo quiero adorar a Dios cantando. ¿Y adoras a Dios con tu ofrenda? Y tu ofrenda, insisto, no es el dinero. Con tu tiempo, por ejemplo. Con tu ira. Con tu egoísmo. ¿Cómo adoras a Dios? Epafrodito, que lo menciona aquí Pablo. Él llevó la carta. Él regresó, se la dio a Epafrodito para que la llevara. ¿Quién fue el mensajero que arriesgó su vida? Porque Pablo ahí comenta que se andaba muriendo. Y fue y le llevó esta ofrenda a Roma. ¿Cuánto había de esta ciudad de Filipos a Roma? 1,300 kilómetros. Haciendo ahí un cálculo más o menos estimado, es como de aquí a Culiacán. Caminando.
Se calcula que más o menos te llevabas como 2 meses para llegar allá. No era fácil, hermano. Oye, hermano, es que hay que ir a ver al hermano Sergio. Está aquí en el Hospital Juárez, hermanos. ¿Cuántos hemos ido a verlo? Y está muriendo el hermano. No hemos ido a verlo. Y hay una necesidad muy fuerte ahí. 2 meses. Y así iban. Fíjate, ahí en Filipenses 2. Filipenses 2:25, mira cómo habla Pablo de él. Filipenses 2:25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Aquí no adoramos hombres. Pero era un hermanazo este cuate. Arriesgó todo por ir a hacer bendición. Era un modelo de servidor. Y entiende que su trabajo es un ministerio sagrado. Así como poner una silla, así como barrer, limpiar. Son ministerios sagrados, hermanos. Igual que estuvieras aquí de pie predicando la palabra. No solo era un cartero, era el portador de una ofrenda sagrada. Para Pablo, el acto de entregar dinero para su sustento era tan espiritual como predicar. Fragante aroma, usa esa frase, que conecta con la generosidad cristiana, con los sacrificios antiguos. En Levítico y en la historia de Noé se describen que cuando un sacrificio se hacía con un corazón correcto, era como un perfume. Déjate leo Génesis 8:20, dice, entonces Noé edificó un altar, a que había terminado el diluvio, al Señor, y tomó todo animal limpio, y de toda ave limpia. Y esto enfatizo lo limpio, porque también a veces damos el billete que está más feo, o la moneda más chiquita. Y esto, insisto, hermanos, no es la cantidad. Ya déjenme hablar fuera de aquí. Se lo das, el hermano dijo que le diera a este que está pidiendo. A ver, ¿cuál es mi billete? Ahí está, 20 pesos, todo arrugado. Ahí está. No, hermanos, no es eso. Es la actitud con la que nosotros damos. Y ofreció holocausto en el altar. El Señor percibió el aroma agradable. Esto significa que la generosidad no es solo para el beneficio del receptor, que era Pablo, sino que era un deleite para el Señor. Tú y yo, cuando estamos haciendo y ofrendando algo para el Señor, el beneficiado es el receptor, pero es agradable para el Señor. Y a mí me gusta, y seguramente a ti, ser agradable para el Señor. En Efesios 5:2 dice que Cristo se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, cuando un creyente da de manera sacrificada, está imitando la naturaleza misma del sacrificio del Salvador. No hay mayor honor para un pecador, hermanos, redimido, que el hecho de que sus acciones puedan ser llamadas agradables a Dios. Déjame enfatizar esto, hermanos, que el valor del sacrificio no reside en la cantidad, sino en la disposición del corazón. Una ofrenda puede ser grande en términos monetarios, pero apestosa para Dios si se da con orgullo, por obligación, con una actitud incorrecta. Y por eso te digo, mejor ni lo des, hermano, porque acarreas juicio. El Señor va a proveer. La iglesia es del Señor. Dios ama al dador alegre, ¿no? Dice ahí en 2 Corintios. Porque la alegría de dar refleja la confianza en ¿quién? En Dios. Dice Juan Calvino que Dios no tiene necesidad de nuestro dinero, pero se deleita en él cuando es un ejercicio de nuestra piedad y una señal de nuestra gratitud por su misericordia.
Nuestra ofrenda es como un incienso. ¿Cómo huele tu generosidad, hermano? Aquí y afuera. Y no me voy a meter en problemas en la economía del matrimonio, ¿verdad? Hay matrimonios que manejan su tesorería de una manera que no es bíblica. Esto es tuyo y esto es mío. Dice el Señor que somos una sola carne. ¿Cómo huele nuestra generosidad? Si damos con egoísmo o quejas, el aroma se vuelve desagradable. Preparemos nuestra ofrenda a sí mismo como reverencia, igual cuando vamos a preparar nuestro corazón cuando viene la cena del Señor. Es un momento de adoración. Punto número 5, la garantía del proveedor soberano, el Dios de las riquezas. Vamos al versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se cita, tú te lo sabes este versículo, pero ha sido muy abusado, mal usado, mal interpretado. Pero esto es un cheque en blanco, hermano. Pero ¿sabes qué? Solamente se puede cobrar en la moneda. ¿Sabes en qué moneda? Llamada la voluntad de Dios. Y Pablo no está hablando al aire, habla y dice mi Dios. Y esta es una confesión de fe. Y basado en tu experiencia, cuando tú vives en comunión con el Señor, eres como los de Samaria. Ya no vengas y me digas, yo sé que mi Dios es poderoso. Y el Señor hace cosas maravillosas con sus hijos. El Dios que sacó a Pablo de la ceguera de Damasco, el Dios que lo sostuvo en los naufragios y que ahora lo cuida en prisión, es el mismo Dios de la iglesia de Filipos. Y es el mismo Dios al cual adoramos hoy, hermanos. Pablo les está diciendo de alguna manera, ustedes cuidaron de mí, pero mi Dios cuidará de ustedes. Dios no es un proveedor distante, es un Padre celestial, amoroso, que nos cuida. Dice el pastor Sproul, el conocimiento de Dios es el antídoto contra la ansiedad. Cuanto más conocemos su carácter, menos tememos a la escasez. Cuando más conoces al Señor, si hay problemas, si hay situaciones difíciles, pero el Señor tiene el control de todo. ¿Cuál es el alcance de esto? Todas tus necesidades. Es vital notar que la promesa es necesidades, no deseos egoístas. ¿Y sabes qué? A veces tu necesidad es corregir tu egoísmo. Es corregir mi ira. Es corregir mi pecado. A veces mi necesidad, algunos hasta en dólares, Señor. Decía Pablo ahí en el 4:12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. He aprendido, porque esto se aprende. ¿Y cómo lo aprendes? Andando en comunión con el Señor, porque el Señor te habilita, te capacita. La gracia no solamente es un don inmerecido, la gracia también te habilita, te da la capacidad de que tú puedas aprender y sepas vivir con lo que tienes. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. Yo no sé si ahorita hiciéramos una encuesta y no los voy a meter en problemas, pero ¿quién no ha comido hoy? Seguramente todos hemos comido hoy. La provisión de Dios incluye a veces el permitirnos pasar por necesidad. ¿Sabes por qué? Para aprender a depender de Él. Porque si no, entonces, tú no me lo das, yo lo voy a hacer. El Señor, si eres su hijo, ¿qué hace con sus hijos? Te voy a enseñar que necesitas depender de mí. El pastor MacArthur advierte contra el uso de este versículo como si Dios fuera una máquina expendedora de dinero. No ponemos una ofrenda para sacar un milagro, hermanos. A veces nuestra mayor necesidad es la disciplina o la paciencia. Y Dios va a proveer esas circunstancias para desarrollarlas. ¿Cuál es la medida? Conforme a las riquezas en gloria. La medida de la provisión de Dios no es de acuerdo a lo que careces, hermanos, sino a la abundancia de Dios. Hay una gran diferencia entre dar de las riquezas y dar conforme a las riquezas. Si un millonario llega y ahorita
te da 100 pesos, pues te está dando de sus riquezas. Pero si paga tus deudas, paga tu casa, te paga tu carro que debes, está dando conforme a sus riquezas. El Señor nos da conforme a sus riquezas. Tiene una capacidad infinita y sus riquezas son ilimitadas, hermanos. Dice el pastor Spurgeon que Dios nunca deja de honrar los cheques de la fe que se presentan en el mostrador de su promesa. Si Él es el dueño de oro y la plata y de todo el ganado en 1000 colinas, su pueblo nunca debe vivir en el pánico de la bancarrota espiritual o material. No tengas miedo. El Señor va a proveerte cuando tú andas en su camino. El canal es Cristo Jesús. Esa provisión va a fluir cuando estás en Cristo. Fuera de Cristo, hermano, estás desprotegido. Pero en Cristo el creyente es un heredero de todas las bendiciones celestiales. La gracia es gratis, pero a Jesús le costó todo. Descansemos en la suficiencia de Dios. ¿Cómo se vive esto el lunes? Mañana. En casa. Cuando los gastos empiezan a acumular. Cambiemos nuestra mirada no en la escasez y cómo le voy a hacer para pagar. Por eso les decía en un principio, cómo estamos distribuyendo lo que el Señor nos da. Nunca va a haber dinero que nos alcance si los recursos son mal administrados. Cuando tú los administras en la sabiduría que el Señor te da con el estudio de la palabra, seguramente el Señor va a hacer que ese dinero fructifique, te alcance. Porque hay abundancia en nuestro proveedor que es el Señor. No se elimina la responsabilidad de trabajar duro, pero sí se elimina el veneno de la preocupación. Es un veneno. Y dice Sproul que la preocupación, todos nos preocupamos, yo no estoy exento, o sea, tampoco me estoy saliendo de esto. La preocupación es pecado, hermano. La preocupación es en última instancia, dice Sproul, un pecado porque duda del cuidado de Dios. Pongo en tela de juicio, es que Dios me está diciendo que me va a bendecir, que Él tiene el control de todo en su vida. No te creo y me voy a preocupar y no voy a dormir. Y a veces hasta sudo en frío porque ¿cómo le voy a hacer? Y dudo de Dios. Me vuelvo como un incrédulo. El Señor está cerca, dice ahí en Filipenses 4:5. Y esa cercanía garantiza su cuidado. Respondámoslos cuando tengamos ese temor, mi Dios suplirá. Versículo 20. El texto concluye con una doxología y un saludo. ¿Qué es una doxología, hermanos? Una alabanza a Dios. Dice así el versículo 20, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina dándole gracias a Dios. El propósito de la generosidad de la iglesia y de la provisión de Dios es que Dios sea exaltado. No doy porque yo soy muy bueno y véanme, ¿no? Y ponemos hasta cara así como los santos que luego vemos así viendo hacia arriba. No. Yo soy pecador y el Señor tuvo misericordia de mí. Y el Señor ahora me ha dado. Y el Señor ahora me permite ser el conducto de bendición para los hermanos. Al llamar a Dios nuestro Padre, nuestro Dios y Padre, se resalta la comunión, ¿no? Y platicábamos hace rato en la clase, por eso nos llamamos hermanos. La gloria de Dios se manifiesta cuando sus hijos viven como en unidad, compartiendo sus bienes y confiando en su cuidado. Si tú ves la necesidad de un hermano, acércate con Trini, que es diácono, con Jorge, que es diácono, con Aurelio, que es líder, con tu servidor. Hermano, yo veo que hay aquí una necesidad. Hay que ayudar al hermano. Los santos en la casa del César. Es un triunfo irónico. Dice los versículos 21 y 22, saluden a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo los saludan, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. ¿Quién era el César en aquel entonces, hermanos? Era Nerón, y él era hostil al 100 contra los cristianos, les echó la culpa
de quemar Roma. Él fue uno de los que fue un promotor de empalar a los cristianos. Dice la historia que para que él pudiera caminar en la noche, empalaban a los cristianos vivos y les prendían fuego. Era tremendo. Sin embargo, en medio de su palacio, hermanos, esos guardias y sirvientes que estaban cerca, principalmente los guardias, se convirtieron. ¿Te imaginas tú pegado a Pablo 24/7? Había santos ahí, en la casa del enemigo. Es una ironía esto. Pablo estaba preso para que el evangelio no estuviera preso. ¿Cómo iban a llegar el evangelio a esas personas? No había otra forma. Dios diseñó dentro de esta provisión, así como lo hace en tu vida, mueve el cosmos, hermanos, para que sean de bendición personas que ni creyentes son. Y a través de sus cadenas de Pablo, el mensaje penetró en el corazón del Imperio Romano. Los guardias que estaban encadenados a Pablo escuchaban sus oraciones. Cuando escribió estas cartas, Juan Calvino destaca que esto es una prueba de que no hay lugar tan corrupto donde la gracia de Dios no pueda florecer. Si hubo santos en la casa de Nerón, puede haber santos en cualquier oficina, en cualquier escuela, en cualquier fábrica o gobierno corrupto de hoy. No pongamos pretextos, hermanos. Y Pablo cierra la carta con una bendición. Versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. La gracia nos permite, es lo que permite que la iglesia de Filipos sea generosa. La gracia es lo que permite que Pablo esté contento en la cárcel. La gracia es lo que transforma a los servidores de Nerón en siervos de Cristo. La gracia no es solo un favor inmerecido, sino un poder habilitador. No es algo que recibimos solo al principio, hermanos, en la vida cristiana, sino algo que necesitamos a cada segundo, a menudo, frecuente. ¿Y saben qué? A menudo nos quejamos de lo difícil que es vivir como cristianos en una cultura secular o en lugares hostiles a la fe. Pero los santos de la casa del César nos retan a ti y a mí. Ellos no tenían libertad de culto, vivían bajo un tirano. Y aún así, su fe les permite, Pablo, ponle ahí que nosotros también los saludamos. ¡Qué precioso! Nuestra fidelidad y generosidad, hermanos, son testimonios poderosos y pueden derribar grandes barreras. Déjame terminar con esto. Después de este recorrido a toda la carta, regresamos a la celda en Roma. El hombre que comenzó agradeciendo una ofrenda termina adorando a Dios por todo lo que hace en su vida. La vida cristiana, hermanos, es una vida donde los recursos materiales se van a convertir en un incienso agradable a Dios, donde la ansiedad es devorada por la confianza en tu Dios, el Dios de la Biblia. Tengamos cuidado con la preocupación y la ansiedad. La generosidad es una marca de nuestra unión con Cristo. Somos llamados, hermanos, a sostener su obra. Seamos de bendición con lo que el Señor nos da. Nuestras ofrendas no son pérdidas financieras. No le estás dando al pastor, no le estás dando a las iglesias, a la iglesia, hermano. Dios registra nuestra fidelidad y recompensa nuestra obediencia. La mayordomía es una forma de sacerdocio. Adoramos a Dios con nuestras posesiones. Y esta promesa es el fundamento de nuestra estabilidad emocional y financiera. Al principio preguntábamos cómo era posible que un prisionero afirmara poseerlo todo. La respuesta no está en las circunstancias, sino en la conexión que tú y yo podamos tener con Cristo.
Que la gracia del Señor Jesucristo, que sostuvo a los santos en la casa del César y a los filipenses en su pobreza, nos capacite hoy para vivir agradecidos y siendo de bendición. Dejemos de pensar en nosotros, hermanos. El Señor ya pensó por ti y por mí. Él nos va a bendecir, a bendecir. Y tú y yo somos el medio para hacer bendición para los demás. Empieza en tu casa y después afuera, hermano. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra es clara, nos da sabiduría. Te pedimos perdón porque al ignorarla gastamos de manera imprudente. Danos sabiduría, Señor, para que las bendiciones que recibimos podamos compartirlas con tu iglesia, con nuestros hermanos, estar atentos a sus necesidades, dejar de estar viendo nuestro propio interés y nuestro propio beneficio, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para las personas. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén.